¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales acerca de Node.js. Continuamos con la misma rama de JavaScript. En esta ocasión vamos a llevar a JavaScript a la parte del backend utilizando Node.js. Como bien sabrán, Node.js es un entorno que te permite ejecutar código de JavaScript del lado del servidor, interactuar con el sistema operativo, con el file system, etc. Vamos a construir una pequeña API. Bueno, no va a ser pequeña, va a ser bastante robusta y escalable, pero con la idea de explicar muchos de los conceptos que hoy en día parecen difícil, pero no lo son, que es, por ejemplo, un DDD, por ejemplo, o un Clean Architecture, que es implementar una buena arquitectura, un buen diseño en tu API. Bueno, pues para esto voy a ir a Visual Studio, voy a crearme un nuevo proyecto y para esto en el escritorio voy a crear una carpeta y vamos a ponerle School API. Vamos a hacer una API como si fuera de una escuela. Y voy a abrir esa carpeta en mi Visual Studio Code. Para esto, abro mi terminal. Fíjense que ya me aparece ubicado en mi directorio. Y voy a escribir el comando npm init para iniciar un nuevo proyecto en Node.js. Me parece bien ese nombre. Me pregunta que si ese nombre para el paquete está bien. La versión 1, la descripción, le vamos a dar OK a todo, simplemente. Fíjense cómo acá se me crea ya el package JSON, que lo que contiene es la descripción de mi proyecto, junto con las dependencias, los scripts, el autor, etc. Aún no me aparecen las dependencias porque no hemos instalado ninguna. Ok, ¿qué pasa? Que para este proyecto vamos a basarnos en Clean Architecture, que vas bien en español, es arquitectura limpia, donde vamos a separar los conceptos de entidades. Es decir, si vienen de algún lenguaje de programación como C Sharp o como Java, quizás sepan el concepto de capas. Por ejemplo, la capa de datos, la capa del dominio, etc. En Node.js esto es un poco complejo, o no complejo, sino que no se acostumbra a ver. Porque casi siempre, por ejemplo, en la gran mayoría de libros que he leído y cursos también que he visto, siempre los conceptos están de igual forma, es decir, una ruta donde se conecta con el controller ahí mismo o se aplica la lógica de la base de datos en el controller, etcétera. No es que esté mal, es decir, no es que sea un error hacerlo de esta forma, sino que podría ser mejor. O sea, podría ser mucho más escalable para la hora de escribir, por ejemplo, tus pruebas o simplemente cambiar el comportamiento de una de las capas, las demás no se vean afectadas. Es decir, nuestra API debería tener un bajo acoplamiento entre capas, un bajo o ningún acoplamiento. Esto nos va a garantizar una excelente escalabilidad y un buen mantenimiento para las personas que van a trabajar con nuestra API después de nosotros, o para nosotros mismos incluso. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a comenzar creando nuestras capas. Para esto me voy a crear una capa acá que se llame API. Una capa va a ser una carpeta donde ahí se van a almacenar todos nuestros archivos correspondientes a dicha capa, valga la redundancia. Me voy a crear también fuera una carpeta que se llame config, donde vamos a poner todas las configuraciones que son común a todas las capas. También vamos a crear nuestra capa domain, que es donde se van a centrar nuestras entidades. Cuando viene a ver, se le hace conocido la palabra arquitectura centrada en el dominio, donde esta es la capa más importante, es decir, esa es la capa de donde parten las demás, la capa central. Comenzaremos también creando una carpeta, un directorio más bien llamado services, donde se crearán nuestros servicios. Ya más adelante vamos a ir viendo cómo se relacionan estas diferentes capas. También vamos a crear nuestra capa que va a ser la responsable del acceso a los datos. Data Access Layer. En este caso vamos a ponerle DAL. Muy bien. También me voy a crear un archivo JS llamado index, que si se fijan en el package JSON por defecto, el punto de entrada de nuestro programa es un archivo llamado index.js. Puede tener cualquier nombre, no hay ningún problema. En este caso, voy a imprimir algo en consola, un 1 por ejemplo, y si yo vengo aquí y escribo node index, estaría ejecutando mi script. Por lo tanto,
Fíjense cómo me aparece un 1 aquí. Voy a limpiar mi consola. La voy a cerrar por ahora. Y perfecto. Por ahora no me interesa nada de esto. Pues bien, y continuamos. Entonces ya tenemos nuestras capas iniciales, básicamente. Vamos entonces a proceder en la carpeta de API, no es la capa de API, que es la capa de presentación, es la capa con la cual los usuarios, nuestros clientes van a interactuar con nuestro backend. Y vamos a usar el modelo MVC, Model View Controller. En este caso, vamos a crear una carpeta llamada Controllers, donde van a ir almacenados nuestros controllers. También vamos a crear una carpeta, un directorio, se llama Routes, donde van a ir la configuración de las rutas. Pero en este caso tiene que ir a la par de Controllers, no debe estar dentro. Muy bien, podemos también crear una carpeta de middlewares, donde van a ir los middlewares necesarios. Un middleware no es más que un agente intermediario entre una petición. Cuando hacemos una petición a nuestro servidor, es una pequeña lógica que se puede ejecutar incluso antes de que la petición, o más bien llegue al controlador, antes de que se ejecute nuestro controlador, que es el encargado de recibir la petición, comunicarse con las demás capas, buscar data, no ahí mismo, sino con un intermediario. Por ejemplo, la capa de API va a tener los controllers, que los controllers se van a comunicar con los servicios. Los servicios podrían comunicarse con otras APIs o con nuestra capa de repositorios, que es la capa que es responsable de acceder a la base de datos, no importa cualquier tipo. ¿Y por qué hacerlo de esta forma? Imagínense que yo tengo una API que utiliza una base de datos de MySQL, por ejemplo, y yo no tengo repositorios, sino que yo desde mi controlador directamente uso la base de datos, es decir, yo inserto, edito, cualquier cosa desde mi controlador. ¿Qué pasa? Que si mañana los requerimientos de la aplicación cambian y en vez de utilizar MySQL, vamos a utilizar Postgres o qué sé yo, SQL Server, vamos a tener un problema porque ya tenemos una dependencia de esa base de datos y la forma de hacerlo es diferente. Es decir, cada base de datos tiene una forma diferente para conectarnos a ella y para buscar la data, no son los mismos métodos. Entonces, si nosotros creamos una abstracción, una capa que abstraiga eso, en este caso un repositorio, ese repositorio va a ser encargado de buscar la data. Y por ejemplo, el servicio va a hablar con el repositorio. Y, no importa la base de datos, al servicio no le importa de dónde el repositorio está sacando la base de datos, está sacando los datos. Eso quiere dar dicho de que si mañana tenemos que cambiar, por ejemplo, solamente vamos a tener que cambiar un solo lugar, o agregar, incluso no debería ser cambiar, a un solo lugar y simplemente seguir consumiendo nuestro servicio normal, o sea, sin tener que importar de dónde sacamos la data como tal. Muy bien, vamos a comenzar instalando algunas dependencias. En este caso, abrir mi consola y voy a escribir la palabra npm y de install y voy a instalar Express. Express es una librería bien famosa, más bien es como un framework para Node.js que nos ayuda a crear bastante APIs súper fácil, o sea, sin tener que hacerlo así. O sea, si ustedes lo han hecho utilizando Node.js nativamente, hay que escribir mucho código realmente para poder utilizar bien las rutas o los métodos HTTP, los parámetros de un cuerpo, etc. Entonces, con Express es un poquito más fácil. No es que sea difícil, pero no es que sea súper fácil, pero es mucho más fácil. Voy a instalar también Body Parser. Body Parser nos ayuda a parsear el body de una petición HTTP post a un JSON, un objeto de JavaScript. Es mucho más fácil. Voy a instalar también Awilix. Awilix es una librería bien famosa para hacer inyección de dependencias en Node.js. Existen muchísimas como Inversify, pero en este caso a mí me agrada mucho Awilix. La inyección de dependencia, la vamos a ver más adelante, nos ayuda a tener bajo acoplamiento entre nuestras capas o entidades. Voy a instalar solamente esas por ahora, después bajo la marcha le iremos instalando. Bien, ya se instalaron. Voy a cerrar esto. Y perfecto. Entonces vamos a crear dentro de nuestra API, vamos a crear un container. Vamos a configurar de una vez nuestro contenedor de IOC para la inyección de dependencia.
¿Y cómo lo hacemos? Pues súper fácil. En este caso, lo único que voy a hacer va a ser que voy a requerir de Awilix, de require Awilix. Voy a requerir asClass, que es una función. Voy a requerir también createContainer, que es la función que nos ayuda a crear un contenedor de IOC donde se van a almacenar todas nuestras dependencias para luego ser inyectadas. También voy a requerir asFunction y también voy a requerir asValue. AsFunction y asValue son funciones que nos van a ayudar a inyectar las diferentes dependencias de una forma. Por ejemplo, si ponemos asClass, significa que nos va a inyectar un objeto de la clase que le pasemos. Entonces, volvemos y lo voy a dejar acá por ahora. Simplemente voy a crear mi container. Voy a darle a Create Container y vamos a exportar ese container. Perdón. Punto export de quién, de mi container. Recuerden que para yo poder acceder a un módulo, a un archivo de Node.js, por así decirlo, desde otro archivo, necesito crear un módulo. Entonces, para esto utilizamos la palabra reservada module, exports, y lo que queremos exportar, en este caso, nuestro contenedor. Muy bien. Voy también a trabajar con la parte de config y me voy a crear un nuevo directorio que se llama environments. ¿Y qué va a pasar con el environment? Bueno, imagínense que tenemos diferentes ambientes de desarrollo, producción, que es sagrado. Tenemos también development, desarrollo, valga la redundancia. Tenemos QA, etcétera. Todos los ambientes que queramos tener tienen configuraciones diferentes. Por ejemplo, la base de datos de desarrollo no es la misma de producción o la de QA. Entonces, para esto vamos a crear los diferentes archivos que tengan su configuración, como por ejemplo production. Vamos a tener también development. Vamos a tener también, por ejemplo, QA. Qué sé yo, eso va a depender ya de la lógica de cada quien, de cuántos ambientes requiera. Si ven que miro mucho para acá, es que tengo algunas notas de lo que tengo que hablar para que no se me olvide y para hacerlo lo más natural posible. Vamos a crear un archivo que se llame index.js. ¿Con qué motivo? Bueno, pues aquí vamos a hacer un export de todos los archivos de configuración para que él determine automáticamente en qué ambiente estamos y dependiendo del ambiente que estemos nos retorne dicha configuración. Pues para esto vamos a comenzar con production. Vamos a hacer un module.exports. Lo que vamos a hacer es que por cada archivo vamos a exportar un objeto. Perdón. Un objeto que tenga dicha configuración. Por ejemplo, el puerto de nuestra aplicación, vamos a alarlo de una variable de entorno que se llame port. Eso lo veremos un poquito más adelante, cuando lo despleguemos a producción, a Azure, por ejemplo, a Heroku. Eh, este servidor, por defecto, inyecta dicha variable de entorno. Entonces, cuando hagamos referencia a port, el sistema operativo del servidor que estemos hosteando nuestra aplicación va a tener una variable de entorno port que se le va a asignar. Y así sucesivamente. Vamos a tener también DB, una base de datos, la configuración de esa base de datos. En este caso voy a utilizar una base de datos relacional. Voy a utilizar Postgres. Y para eso tengo que la configuración de Postgres, porque lo vamos a hacer a través de un ORM llamado SQLize, que es bien famoso para Node.js. De hecho, podemos verlo. Voy a cerrar esto acá. Y vamos a ver SQLize. Perdón, esto no es. Que me estaba documentando esta mañana. Del CLI que ellos tienen. Bien, aquí. Fíjense que SQLize es bien famoso. Si vamos al GitHub, podemos ver que tiene 18.023 estrellas. Es bien famoso. Los issues, la gran mayoría están resueltos. Y nada, básicamente esto es lo que vamos a utilizar para utilizar la base de datos. Relacionar en este caso. Que podría ser también otra, como SQL Server, Oracle.
etcétera. Bien, volvemos al proyecto. ¿Qué pasa? Que SQLite pide varias opciones. En este caso, él pide un username. Vamos a poner acá Postgres, por ejemplo, que va a ser el usuario de nuestra base de datos. Pide un password, que en este caso, por ejemplo, va a ser my secret password. Ya verán más adelante por qué lo hacemos así. Tenemos el database, que la base de datos se va a llamar school en este caso. Tenemos el host, que va a ser local host. Y tenemos el dialect, o el dialecto, que va a ser Postgres. Esa es una configuración por defecto, no me lo estoy inventando, lo pueden ver en la documentación. El dialecto puede ser porque hay diferentes bases de datos, por ejemplo MySQL, Postgres, eh, SQL Server, etc. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, SQL Server, tuviera que tener acá SQL. Pero en este caso, vamos a poner Postgres. Ya que estamos aquí, voy a aprovechar para instalar esa dependencia de Postgres, porque la vamos a necesitar. El paquete se llama PG de Postgres. Bien, por ahora solamente necesitamos esta configuración, que no es más que el puerto y la configuración de la base de datos. Si me voy a ir al archivo de development, voy a cerrar todos los demás, close others, voy a pegar la misma configuración. Pero como estamos en development, a mí se me antoja que sea el puerto 5000. Ustedes pueden poner cualquier puerto que su computadora tenga disponible. En este caso voy a elegir el 5000. Y voy a poner la misma configuración de producción, pero vamos a poner aquí def para que nos conectemos a la base de datos de desarrollo. Y aquí voy a poner prod para distinguir las bases de datos. Hago lo mismo con esto. Y le voy a dejar también que sea una base de datos, una variable de entorno. Ojo, ojo. Esta información que yo estoy poniendo, que de hecho lo voy a dejar así por el momento, después lo vamos a ir arreglando, pero esta información no debería de estar así, no debería de mostrarse de esa forma, sino a través de variables de entorno. Por ejemplo, la contraseña debería yo de tener dbpassword, no sé, cualquier cosa que se pueda poner. Y aquí el nombre de la base de datos, el servidor, que venga directamente, exacto, venga directamente dbhost de nuestras variables de entorno. Y así sucesivamente, eso lo vamos a cambiar en su momento. Bien, por ahora estamos en desarrollo, la que me interesa realmente es la de desarrollo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros tres archivos configurados. Vamos a configurar ahora un index acá. ¿Por qué un index? Para cuando hagamos referencia a environments, el archivo que él lea sea el index, sin tener que indicar el archivo que queremos. Y el index va a tener la responsabilidad de dinámicamente, dependiendo del ambiente en que estemos, debe de devolvernos dicha configuración. Para esto, me voy a instalar también, ahora que recuerdo, una dependencia que se llama .env, que .env lo que sirve es para inyectar variables de entorno en el entorno de desarrollo, vaya la redundancia. Eso quiere decir dicho que si yo pongo acá un archivo que se llame .env de environment y pongo port igual a 5000, por ejemplo, y en mi archivo de desarrollo de development yo cambio acá por una variable de entorno, él me la leería. Es decir, process.env.port. Como ya esto está configurado acá, yo requiero la librería que acabo de importar, en este caso claro, entre comillas, .env, y ya automáticamente se me configuran todas las variables de entorno que yo tenga. Eso es solamente para desarrollo. Todas las variables de entorno que yo tenga acá, en el archivo env. Entonces, puse esto acá, perfecto. Vamos a dejarlo así por el momento. Continuemos con nuestro archivo index. Voy a simplificar esto acá, bien. Vamos a importar cada uno de nuestros ambientes. Vamos a poner production, en este caso required, ¿de quién? De production, ¿verdad?
Y lo mismo con, por ejemplo, QA development o acá production. Muy bien. Y acá vamos a cambiar a development y aquí vamos a poner QA. Bien. Entonces voy a extraer, utilizando la estructuración de objetos a partir de la versión 6 de JavaScript, voy a extraer no de require, no de process env. Hay una variable de entorno muy famosa que se llama node-env, que es el environment en que se encuentra nuestro software en este momento. Esa variable la configuran los ambientes, los sistemas operativos de donde está desplegada nuestra aplicación automáticamente. En este caso, vamos a, vamos a comparar, vamos a crear, por ejemplo, una constante, no, más bien una variable que se llame current environment. Y vamos a ponerle por defecto el environment de development. Pero vamos acá a preguntar en qué environment estamos. Es decir, ¿estamos en producción? Si estamos en producción, entonces el current environment va a ser production. Bien. Vamos a poner acá un else if diciendo si el node-env es igual a QA, pues entonces el current environment va a ser igual a QA. Y listo. Vamos entonces a exportar esta configuración. Vamos a darle a current environment. Entonces, ¿qué hemos hecho? Básicamente importamos nuestros tres archivos, sacamos por la estructuración el ambiente que estamos actualmente y se lo asignamos por default a desarrollo. Pero si estamos en producción, esto va a cambiar, o si estamos en QA, entonces la configuración que se va a exportar va a ser la correcta, dependiendo el environment en que estemos. Pero para esto, esta variable hay que setearla. Vamos a venir aquí a nuestro archivo de env y vamos a setearla. Vamos a decir que estamos en development para que automáticamente se setee y coja nuestra configuración de development. Antes de continuar, se me ha olvidado de que el paquete de .env tiene un método que se llama config, que recibe como parámetro el path o las opciones de nuestro .env. En este caso como está en el archivo de .env, está en nuestro directorio principal, en la raíz, no hay que indicárselo, él lo asume por default. Entonces yo guardo acá y vamos a hacer una prueba. Vamos a venir, miren qué chévere va a ser esto. Vamos a importar nuestro archivo de config y environments. Yo no tengo que indicar el archivo, por eso lo de index. Por eso fue que colocamos el archivo index, para no tener que poner acá el nombre de ese archivo que queremos. Entonces, si yo vengo acá y presiono control space, fíjense que él me dice, hey, tú tienes dos propiedades de un objeto. Tienes la propiedad id y la propiedad port. Vamos a imprimir en consola para que vean que no le miento el port. Recuerden que la estoy seteando en mi archivo de environment. So, si yo ejecuto node index, acá tengo 5000 porque ese es el puerto que le estamos seteando. Pues perfecto, continuemos. Entonces, en mi carpeta de API tenemos nuestro container, que por ahora no hemos hecho nada. Y vamos a crear un archivo que se llame server. Una buena práctica de cuando uno está creando una API a nivel de Node.js es que separes el servidor, o sea, la parte responsable de montar el servidor. Para los que no saben, Node.js como .NET Core o Ruby, creo que es, tiene la capacidad de que ellos mismos montan el servidor. O sea, ellos mismos crean su propio servidor. Tú no dependes de un IIS o de un Apache, por ejemplo, sino que ellos mismos crean el servidor. Entonces, una buena práctica es separar el server de la aplicación como tal. Entonces me voy a crear también un archivo que se llama startup.js, que va a ser el archivo donde van a estar las configuraciones de nuestro proyecto como tal.
Ok, vamos a comenzar trabajando la parte del server. Entonces voy a mi archivo server y lo primero que vamos a hacer es incluir Express. Por primera vez aparece Express. Bien, una vez que tenemos Express, vamos entonces a configurar. eh, bueno, podría hacerlo de esta forma o vamos a crearnos una clase que se llame server. Es mucho más interesante. Y la voy a exportar inmediatamente, mi clase. Bien. Una vez que he creado esto, vamos a comenzar a utilizar nuestro constructor. ¿Para qué? Para utilizar la inyección de dependencia. Y miren qué chévere. Yo voy a usar la estructuración de objetos y voy a solicitar la dependencia que yo necesito. Van a ser muchas, pero vamos a comenzar con lo principal. Para mi servidor, ¿qué yo necesito? Pues yo necesito la configuración y necesito incluso las rutas, necesito la configuración de login, un sinnúmero de cosas, pero vamos a ir por parte porque entonces el video se extendería, que de hecho sé que ya va muchísimos minutos, tienen que haber ya como 30 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más básico posible y después continuamos en otro video posterior. Ok, continuamos entonces, aquí vamos a requerir config, por ejemplo, que así se va a llamar mi objeto de configuración. ¿Pero qué objeto? Bueno, la configuración del environment, de lo que vamos a configurar, que eso lo vamos a inyectar por inyección de dependencias. ¿Y quién no lo va a inyectar? Ah, Willix, ya lo veremos un poquito más adelante. Y requiero mis rutas también. Vamos a poner router. Y si vienen, por ejemplo, de otro lenguaje de programación como C Sharp, que es mi lenguaje de programación favorito también, saben que cuando tú te recibes una inyección, te creas una variable local de clase y le asignas a esa variable la dependencia que estás recibiendo para que pueda ser compartida con tus métodos. Y aquí vamos a hacer lo mismo con router. Simplemente, cuando hacemos esto, si yo vengo, por ejemplo, a un método que se llame get y pongo this, ya tengo acceso a mis variables que configuré en el constructor. Bien, entonces me voy a crear un método que se llame start y este método va a retornar una nueva promesa, promise. Recuerden que promise recibe un resolve y un reget, pero como una función de flecha, claro, dentro. Vamos a poner, voy a cerrar acá, perdón. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues me voy a crear una variable que se llame HTTP y ese HTTP va a tener, bueno, también voy a aprovechar acá, voy a aprovechar para poner Express como si fuera una dependencia, Express, y voy a decir, mira Express, tú tienes un método que se llama listen, que es para iniciar el servidor como tal, y recibe diferentes parámetros. El primer parámetro, o sea, tiene 5 sobrecargas, y vamos a utilizar la sobrecarga número 3 que recibe un puerto. O bueno, vamos a pasarle solamente el puerto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el puerto está en config, porque esa es la configuración que estamos exportando. Entonces, config, recuérdense que es un objeto y tiene una propiedad que se llama port en mayúscula. Y como segundo parámetro, vamos a pasarle un callback, una función de una arrow function, y vamos a sacar nuestro puerto de HTTP address. En este caso, mi HTTP, que es lo que nos va a retornar el listen de, de Express. Y voy a extraer por la estructuración de objetos nuevamente el port. Y simplemente vamos a imprimir en consola. Por ejemplo, qué sé yo, application running on port. Bien. Excelente. Entonces, recuérdense que las promesas
tienen que ser resolvidas. O sea, vamos a hacerle un resolve a esta promesa para que pueda continuar. Muy bien. Esto es todo por la parte del server. Pero este router que tenemos acá, que estamos recibiendo, realmente no es para igualarlo a una variable, sino más bien es para decirle a Express que me use ese router. ¿Y ese router qué va a hacer? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Son las rutas de nuestra API. Por ahora todo esto está bien. Voy a cerrar esto por acá. Voy también, el mouse se me perdió. Ok, voy también a cerrar esto por acá. Y voy a comenzar a utilizar los shortcuts de Visual Studio. Si yo presiono Command P, en Windows creo que es Control P, yo tengo acceso a todos mis archivos. So, si yo voy, por ejemplo, a Startup y me creo una clase que se llame Startup y la exporto, pues yo tendría ya acceso a dicha clase. Entonces, vamos a configurar lo que posee nuestra clase Startup. Entonces, ella, primero en el constructor, ella recibe el server, nuestro server, que fue el que configuramos, o el que vamos a configurar como tal. Bueno, el que ya tenemos configurado para aquí entonces manipularlo, iniciarlo como tal, porque recuérdense que esa función que tenemos acá retorna una promesa, pero recuérdense que las funciones solamente se ejecutan cuando la llaman, cuando se invocan. Entonces, en nuestro startup vamos a invocar nuestro server y para eso vamos a crear una variable que se llama server y vamos a recibir la inyección de nuestro server. Simplemente esto. Entonces, vamos a crear un método async, síncrono, que se llama start. Puede llamarse como me parezca. Vamos a ponerle start en este caso. Y vamos a usar un await de this server start, que ese start es el método start de nuestro server, que lo vamos a recibir por inyección de dependencia. Y perfecto. ¿Qué le parece si configuramos nuestro IOC, Inversion of Control, nuestro contenedor para inyección de dependencias? Miren qué fácil. Voy a decir container .register, vamos a registrar un nuevo servicio y le voy a pasar un objeto como parámetro y le voy a decir, mira, cuando a ti te requieran, alguien te pida una app, ¿qué tú le vas a dar? Pues como si fuera un objeto de clase, tú le vas a dar, ¿qué tú le vas a dar? Bueno, la aplicación en este caso es el startup. Tú le vas a dar una instancia de startup y se lo vas a dar como un singleton, que es una única instancia de ese objeto durante la aplicación. Existen otras configuraciones como está el transient y el scope, exactamente. Que el transient, por ejemplo, sería una instancia por cada petición HTTP. ¿Y qué pasa? Que el startup yo no lo he importado. O sea, si yo dejo esto así como está, esto me va a dar un error porque startup no está definido. Entonces, para esto vamos a importarlo. Vamos a decir acá, eh, vamos a importar, perdón, de mi clase startup. Muy bien. ¿Qué voy a importar? Voy a importar startup. Lo mismo voy a aprovechar y voy a hacer con server. Bien. Y voy a aprovechar acá también y voy a configurar cuando me soliciten un server como si fuera un objeto de clase, tú me vas a inyectar una instancia de server como un singleton también. Por ahora creo que eso está bien. Entonces, en nuestro directorio, de donde se encuentra nuestro proyecto, vamos a comenzar a trabajar con las rutas. Vamos a crear un nuevo archivo dentro de las rutas que se llame index. ¿Para qué?
pues para que cuando llamemos a nuestro directorio de rutas, él tenga la configuración de todas las rutas y no tengamos que especificar archivo por archivo, que es algo tedioso. Voy a aprovechar y también voy a crear una entidad. En esa entidad es que vamos a trabajar nuestra API, que en este caso se va a llamar user.routes. Yo acostumbro siempre a indicar el tipo de archivo. Y fíjense cómo se me pone el iconito aquí, gracias a la extensión de Materialize, de Icon Theme. Y así la persona que tiene que darle mantenimiento después, o la persona que va a trabajar, o incluso es mucho más entendible, o sea, se entiende solamente tú con mirarlo, sabes que esas son las configuraciones de las rutas del usuario. Entonces, para esto yo necesito el router de Express. Vamos a importar de Express su router. Bien. Para esto entonces voy a crearme una función anónima que va a recibir por inyección de dependencia mi user controller. Todavía no hemos creado nada acerca de esos, pero eso es lo que va a recibir. ¿Y qué va a hacer? Pues nada, me voy a crear una constante acá adentro que se llame router. Esta parte ya es común a muchos libros. Y el router nos va a ayudar a definir nuestras rutas. Por ejemplo, mediante un método HTTP. Si yo pongo get o pongo post, fíjense que o pongo put, son los métodos HTTP que se van a corresponder a una determinada ruta. En este caso vamos a hacer un get. Cuando me hagan un get a barra local, o sea, solamente barra, pues tú me vas a responder con un método que va a venir en el user controller que se va a llamar say hello. Simple. Luego voy a volver acá porque hay diferentes formas de hacer esto. Vamos a ir arreglando en otros videos. Y porque sucede que Express cada vez que ejecuta esto, manda una nueva instancia. O sea, esto es un objeto que le estamos indicando, ¿verdad? Eso va a ser un objeto y ese objeto tiene un método que se llama sayHello y se va a invocar. Pero ¿qué sucede cuando hacemos la petición HTTP ya real desde un cliente? Eh, el objeto es otro. Entonces, para poder conservar esa misma instancia, tenemos que hacer un binding con la función call, la función bind, y pasarle el mismo objeto para que cuando hagamos el uso del this, perdón, en nuestro controlador, sea la misma instancia. Eso lo veremos más adelante. Ok, por ahora esto está bien. Voy a ir a mi index y voy a crearme, muy bien, otra función que va a recibir, en este caso, ¿qué va a recibir? User routes, las rutas de ese usuario, y dado por dependencia también. Entonces, simple, voy a venir acá y voy a crear mi router nuevamente y lo voy a solicitar de Express. Router require Express. Perfecto. Y lo voy a inicializar. Esto es una función constructora. Muy bien. Eh, entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear otra variable que se llame, por ejemplo, API routes. Y voy a asignar también otro router. Ya verán por qué. Ya verán por qué. Entonces, a API route vamos a utilizar diferentes middlewares. Un middleware, como le mencionaba al principio, es un pequeño trozo de código, bueno, puede ser grande también, o de lógica como tal, que se ejecuta antes de que la petición HTTP llegue al controlador. Es como un pipeline, de que un pipeline en español es una tubería. Imagínense cuando usted tiene una tubería, tiene muchos tubos unidos y la salida de un tubo es la entrada de otro cuando están unidos. Entonces, básicamente, cuando uno hace una petición HTTP, él pasa por el core de Express
Sí, entonces va pasando todas las funciones o middlewares que él tiene encadenado hasta llegar al final, que sería el retorno. En ese caso, eso se usa mucho cuando queremos, por ejemplo, hacer una validación. Eso lo vamos a hacer más adelante, de que dicho usuario tiene permiso para acceder a un recurso en específico. Entonces, la validación debe de cumplirse antes de llegar al método, al controlador, ¿verdad que sí? Debe primero validarse. Por si no tiene permiso, simplemente retornar un authorize, indicando dicho error. Eso lo veremos ya con calma más adelante. Entonces, acá lo que voy a indicarle con el use es muy parecido a .NET Core, si se fijan. Y voy a indicar acá mi middleware. En este caso voy a instalar npm course. Course cross allow origin, que es para permitir que podamos consumir, hacer peticiones a nuestra API desde otro cliente que esté en un servidor diferente. Me imagino que ya han tratado con eso. Para eso existe una extensión también de Chrome que nos ayuda, pero lo vamos a configurar directamente en el server. Y no, no recuerdo, creo que sí. También Body Parser es un middleware que lo voy a importar acá. Body Parser, que como le dije anterior, sirve para parsear las respuestas del body, lo que enviamos en el body, parsearlo a un JSON, a un objeto de JavaScript. Porque si lo hacemos, si no lo ponemos, va a ser un poco complejo sacar. No es que no se pueda, se puede, pero es complejo. Al igual que como lo hacemos con, al igual que como lo hacemos con Node.js nativo. Es decir, sin Express. Bien, he importado course y importé body parsers y acá en mi, perdón, esto no va acá. Esto no va aquí, esto va aquí. Voy a decirle que utilice a course, que es una función. Voy a decirle que utilice también a body parser .json. Voy a decirle que utilice también, hay una petición, hay una librería bien famosa que le vamos a comenzar a utilizar desde ahora para comprimir nuestras peticiones HTTP, se llama compression. La voy a instalar, la voy a requerir, compression, voy a decir acá require, y le voy a decir a Express que también me use compression para que nuestras peticiones salgan lo más pequeñas posible. Y perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a configurar las rutas de mi usuario. Aquí van a venir muchas rutas, dependiendo de las entidades que tengamos. Por ejemplo, ruta de materias, ruta de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo iremos viendo más adelante. Pero por ahora quiero configurar en mi API route.use y vamos a decir que use como primer parámetro user y como segundo parámetro user routes, que son las rutas que van a venir inyectadas por dependencia. Entonces, fíjense que yo tengo dos variables acá, con dos constantes que corresponden al mismo. Estamos haciendo lo mismo, pero acá son diferentes porque ahora yo vengo y digo router use y le digo API y que me use mi API routes. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es que esto es totalmente diferente porque, o sea, pues yo podría hacerlo con un mismo, no hay ningún problema, pero acá van a estar inyectadas todas las rutas dependiendo mi entidad. O sea, yo podría tener aquí después no lo sé, un t-shirt routes y así sucesivamente y poner acá t-shirt. Es simplemente para separar los conceptos. Y entonces una vez que yo tenga todas mis entidades ya ruteadas, yo se la voy a inyectar a API, de manera que para poder hacer un get, por ejemplo, vamos a tener que hacerlo a API user / el nombre del método que sea, de esa forma. Muy bien. Entonces, para terminar, voy a retornar con mi router, lo voy a retornar en mi función. Muy bien, ya estamos bien avanzados. Ok, voy a continuar con la carpeta de controllers y voy a crear un archivo index. Y en ese archivo index voy a exportar. ¿Qué voy a exportar?
Voy a escribir aquí user controller y voy a requerir un archivo que todavía no existe, pero sí va a existir prontamente. Se llama user.controller. Entonces, aquí mismo voy a crear mi archivo, se llama user controller. Fíjense que seguimos la sintaxis, la convención, dependiendo de lo que se trate. Utilizamos el nombre de la entidad, punto, de lo que se trata. Es decir, si es una ruta, si es un controlador, si es un middleware, si es un servicio, si es un repositorio, etcétera. Eso lo iremos viendo bajo la mancha. Bien, entonces acá me voy a crear una clase que se llame user controller y voy a aprovechar para exportarla. Se llama user controller. Bien. ¿Se recuerdan que a la ruta de users le pusimos un método sayHello? Ese método aún no existe. Vamos a crearlo. SayHello. Y esto recibe un request y un response, que es el que nos envía Express. El request es lo que hace el cliente hacia el servidor y el response es lo que hace el servidor hacia el cliente. Muy bien. Acá voy a poner un return de res.send, un método que tiene, y voy a retornar un mensaje que se llame hello world, que diga hello world. Bien, solamente eso. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, está bien, está bien. Voy a crear este constructor. No voy a requerir ninguna dependencia por ahora. Esto se va a conectar con nuestro servicio más adelante. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces vamos a venir. Fíjense que acá estamos recibiendo un route de usuario. Y también estamos recibiendo en nuestro user controller un user controller como dependencia. Para eso entonces hay que configurarla en nuestro container. Entonces vamos a venir y vamos a poner nuestro register. Y para cada una de nuestras entidades vamos a utilizar un register. Por ejemplo, para las rutas voy a utilizar otro que lo voy a dejar aquí. Y para los controllers otro. Le paso un objeto. Y acá vamos a poner user control. Cuando alguien me solicite un user controller, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, como una clase, tú me vas a pasar, vamos a requerirlo, porque no lo tenemos acá. Miren lo chulo de los controllers. Yo ahora vengo y solamente invoco API / controllers. Y si yo vengo acá y presiono Control Space y subo hacia arriba, me aparece User Controller, que es el único, es la única entidad que tenemos, por el index. Eso es gracias a nuestro index. Entonces, cuando me soliciten un User Controller, tú me vas a inyectar un User Controller como un singleton también. Y cuando me soliciten routes, vamos a importar las rutas. Cuando me solicitan un User Routes, las rutas, vamos a ver. Las rutas creo que las configuramos ya. No, pues tenemos que configurarla. Muy bien. Vamos a importar aquí. Déjenme ver cómo yo lo tenía configurado. Porque estoy tomando un proyecto que hice hace mucho como referencia para explicarlo. Muy bien. Exacto. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a configurar nuestras rutas directamente desde nuestro index. Y voy a utilizar acá para cuando me soliciten un route, vamos a pasar como una función hasta function. Un segundito, exactamente, as a function. Vamos a pasar route como si fuera un singleton igual. Bien. Pero no solamente bastaría con esto. Tenemos también algo que se nos está quedando. Recuerden que nuestro server solicita una configuración. Entonces, esa configuración hay que inyectarla. Todo lo que recibamos por inyección de dependencia hay que inyectarlo. Por lo que venimos acá, creamos otro register y voy a pasar un config
as value, como si fuera un valor, porque eso es un objeto. La, la configuración la estamos retornando como si fuera un objeto acá, fíjense. Entonces, como es un objeto, pues vamos a importar, tengo que importarla acá también, disculpen. Const config de config, muy bien. Venimos acá, config y listo. Config no requiere si es un singleton, sino él siempre lo va a pasar como una única instancia de ese objeto. Muy bien, creo que con esto estamos más que ready para realizar la primera prueba. No se me queda nada, muy bien. Entonces, miren el flujo. Voy a cerrar todo esto. Miren cuál es el flujo. Acá, yo voy a quitar esto y voy a requerir mi container, que es la única vez que lo vamos a utilizar. Mi container. Bien. Entonces, en mi container yo me voy a crear una constante que se llame application. Y voy a decir que mi container me resuelva mi aplicación. En este caso, yo estoy solicitando una instancia de una de las dependencias que están en el container. O sea, explícitamente lo estoy haciendo. Déjame buscar el container. Se llama app, que es la que me interesa, que es la clase que inicia nuestro server, en la que es el startup. Y voy a poner app simplemente aquí. Entonces, como ya yo tengo esto, simplemente application es una instancia de mi startup, por lo que tiene un método que se llama start. El IntelliSense no me ayuda debido a que no conoce los tipos, entonces estamos utilizando este Awilix como método de dependencias y ya hice el tipado se deshace y por eso Visual Studio Code en mi caso no me ayuda. Pero yo voy a utilizarlo, yo sé que tiene un método que se llama start y ese método start es asíncrono, por lo que retorna una promesa. Entonces yo vamos a hacerle un catch en caso de que falle, eso me va a retornar un error. Por ahora simplemente vamos a imprimir en consola y vamos a salir de nuestro proceso de Node.js. Vamos a cerrar todo en caso de que falle ahí mismo. Muy bien, entonces voy a simplificar todo esto. Y fíjense que si yo inicio, fíjense que cuando yo configuré acá la parte del debug, se llama Launch Program y él me crea esa carpeta de .vscode que tiene un launch JSON y lo que hace es que inicia con Node esta parte de workspace folder, que es este directorio, y el archivo index. So, si yo presiono F5 para correr o escribo el comando de node index, él va a iniciar, o sea, él va a venir acá, va a sacar una instancia de mi aplicación, que es el startup, es decir, de acá. Y como ya el container está preparado, él le va a inyectar el server a mi startup. Ya el server va a estar preparado con su router. Y esperen, creo que se me escapa algo acá. Bueno, no, ya lo tenemos inyectado. Vamos a correr y vamos a ir viendo los errores bajo la marcha. Voy a presionar F5 y pum, si vengo a Debug Console, veo que dice que él no encuentra el módulo de config. ¿Y dónde no lo encuentra? Pues aquí me dice que es en container, en la línea número 9. Siempre es bueno ver los errores. Entonces yo voy a container y voy a la línea número 9. Él no me está encontrando config. Vamos a ver si es que está mal. Claro, porque es environment. Claro, tiene razón. Entonces vuelvo y ejecuto. Y puff, tenemos otro error más que me dice, mira, yo no puedo resolver router. Pero este error ya me lo está dando Awilix. O sea, vamos bien. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede con Awilix y mi container. Entonces las rutas, déjenme ver acá.
las rutas, exactamente, son inyectadas como si son una función. Muy bien. Y las rutas, en este caso, me va a coger mi index, que lo estoy exportando. Tengo user routes. Bien, eso todo está muy bien. Todo está bien, él va a coger el index. Y aquí tengo un router. Ah, es que creo que es router. De hecho, sí. Es- Perdón, es router, porque ese es el nombre con el que viene acá configurado. Entonces, bajo ese mismo nombre es que él busca su dependencia. Entonces, si yo presiono F5 nuevamente, me explotó. Vamos a ver qué error me da. Me dice, hey, mira, yo no sé quién es user routes. Bien, vamos a ver si es que yo no tengo configuradas las rutas del usuario. Y creo que no. En mi container, claro. Y exactamente eso es. Entonces voy a poner otro register y voy a pasar un objeto y voy a poner user routes. Bien. Entonces, user routes vamos a pasarla como si fuera una función. As a function, vamos a importarlo. Solo vamos a poner un poquito más lindo más tarde. User routes. ¿De dónde vamos a importar user routes? Aquí es igual, perdón. De API routes, user routes. Le vamos a decir, hey, mira, como si fuera una función, tú me vas a pasar una instancia de, de user routes y me lo vas a poner como un singleton también. Bien, volvemos a ejecutar. Y tarán, config is not defined. Para este error me está dando en el index, la línea número 6. Vamos a ver nuestro index número 6. Me dice que config is not defined. Ah, ok. Este es el error que me está dando. O sea, está entrando aquí. Voy a poner un breakpoint para ver el stack como tal del error. Y vamos a ver dónde está ocurriendo el error real. Y si vemos, está ocurriendo en el server, la línea número 12. Entonces voy al server, voy a la línea número 12. Me dice que config, claro, porque no es config, this.config. Entonces reinicio. Y fíjense cómo me dice application running on port 5000. Es decir, nuestra aplicación está corriendo. Entonces voy a hacer una prueba simple. Voy a venir al navegador, voy a crear localhost 5000 API user. Y tarán, tarán, se ha quedado hangueado. Déjenme ver algo con la ruta. Tengo un get, muy bien. Tengo user, tengo API. Y tengo que get. Y tengo que say hello. Voy a ir al controlador. Y voy a poner un breakpoint acá. Voy a presionar F5 nuevamente. Y voy a volver a iniciar. Ni siquiera está entrando. ¿Qué podría ser? Pues vamos a ver. Vamos a ver si se están usando las rutas en nuestro server. Use router. Bien. Bien. Aquí se listan. Esto está bien, porque aquí se inyecta todo. De hecho, si yo pongo un breakpoint acá e inicio la aplicación, si yo pongo el mouse encima, fíjense que acá ya tengo el config inyectado y acá tengo el router y se está usando bien. Mi router debería de tener la configuración de mis otras rutas, de mi get, de mi post. Pero ok, voy a pausar el video para no alargarlo tanto. Ok, lo que pasaba es que compression en nuestro archivo de index, déjenme cerrar todo lo demás para que no se vayan a confundir.
Nuestro archivo de index en routes, estamos utilizando el middleware de compression, pero nunca es una función y jamás la ejecutamos. Entonces, no estaba pasando al siguiente paso del middleware, que eran nuestras rutas, y se quedaba ahí cargando, cargando, cargando. Por eso es. Si yo ejecuto el código, no he hecho más nada que solamente agregar estos paréntesis para ejecutarlo. Y volvemos acá. Fíjense cómo ahora sí me aparece mi Hello World de mi controller. Entonces hemos hecho muchas cosas que realmente tienen que ser explicadas para poder continuar con los demás. Entonces, fíjense que, no sé por qué me está haciendo tanta S. Ok, fíjense que tenemos un container que es quien está haciendo la magia de la inyección de dependencias por nosotros. Es maravilloso realmente. Entonces, es como que cuando tú haces en .NET, que tú utilizas, por ejemplo, AddTradient o AddScope, tú le indicas, tú le dices, mira, cuando me soliciten, en este caso, esto vendría siendo como la interfaz o la clase como tal. Cuando me soliciten algo que tenga este nombre, o sea, un user controller, tú me vas a inyectar esto como un singleton, como si fuera una clase, porque realmente es una clase. Entonces, fíjense que simplemente lo que hemos hecho es que hemos separado un poco la lógica del server y hemos hecho uso de la dependencia y lo estamos asignando diferentes variables acá. He retornado una promesa para indicar del que el servidor ha iniciado correctamente. Hay muchas formas de hacerlo. Realmente la promesa no es algo que es vital. Uno puede hacerlo incluso sin promesa. Eso va a depender del diseño de cada quien. Pero es recomendable para la hora de tú manejar el error acá, con el catch, todos los errores te van a caer acá. Otra cosa que podríamos también hacer es hacer un middleware. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante para capturar los errores. Es decir, si yo vengo aquí, por ejemplo, está corriendo, voy a iniciar en mi server y yo pongo una ruta que no exista, él me tira un cannot get. Si vemos en las herramientas de Google Chrome, vamos a Network y ejecutamos, realmente esto lo que está haciendo es un 404. Bueno, aquí, déjenme ver. Voy a poner que se me marque todo. Y fíjense acá como está tirando un 404. Sí, pero ¿qué pasa? Si ocurre algún error, de hecho, voy a provocar un error en mi controller. Voy acá, user controller, y voy a darle a throw new error. Error. Acá, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que me va a dar información de ese error? No, simplemente me está diciendo aquí un error, claro, porque yo estoy invocando una ruta que no existe. Pero si yo invoco acá, fíjense cómo me está diciendo, hey, mira, ha ocurrido un error, pero es algo feo que no debería de pasar. Entonces, eso lo podemos arreglar con un middleware para capturar los errores. Eso lo veremos un poquito más adelante. Al igual que para el 404 y etcétera, etcétera, etcétera. Veo que el video se me ha extendido bastante. Yo pensaba que lo iba a poder hacer un poco más rápido. Eh, y realmente son videos incómodos. Yo pensaba que en una hora yo iba a poder hacer el API completa. Pero nada, lo que voy a hacer es que voy a cortar acá. Voy a aprovechar el tiempo que queda para explicar algo más. Y voy a continuar con la parte de los servicios y la parte de repositorio un poco más adelante. Pero quiero que entienda la arquitectura que estamos utilizando, basada en DDD, basada en el dominio. Entonces, esta capa tiene que ser completamente diferente de la capa de DAL, de la capa de domain y de la capa de services. Entonces, lo que haremos es que nuestro controlador de users, para obtener un usuario, por ejemplo, vamos a tener un método acá que se llame getUsers y eso va a recibir por inyección de dependencia un servicio. Vamos a recibir user service y vamos a decir user service es igual a nuestro user service que estamos recibiendo. Y acá vamos a hacerlo algo como lo siguiente. Eso va a ser un método asíncrono. Y vamos a decir, mira, lo que yo necesito que tú hagas es que tú me busques. Tú tienes un método que se llama getUsers. Tú vas a traer todos los usuarios.
y el servicio va a tener la responsabilidad de comunicarse, de hablar con el repositorio, que ese repositorio es la capa que se encarga de hablar con la base de datos, no importa cuál sea, o de comunicarse con otra API, otro servicio. Y nada, básicamente eh, estamos desacoplando cuando vayamos a escribir las pruebas unitarias, pruebas de integración. Vamos a ver qué fácil es de hacerlo de esta manera que tener que estar importando todas las dependencias donde fuera necesario. Por ejemplo, si tuviéramos en el controlador, si en caso de no hacer la obtención de dependencia, hubiéramos tenido que inyectar, requerir acá, por ejemplo, nuestro user service. Entonces esto ya hace que nuestro bla bla bla, donde quiera que se encuentre, esto hace ya que nuestro controlador tenga una dependencia explícita de nuestro servicio. Si mañana yo me antojo y quiero que user service no sea ese un servicio, sino que sea otra cosa, yo simplemente tengo que ir a mi container y cambiar la referencia de ese servicio. Entonces, fíjense cómo tenemos nuestro archivo totalmente desacoplado. En el siguiente video vamos a continuar con la parte del domain, del DAL y del service. Bueno, eso ha sido todo. Déjenme en la caja de comentarios acá qué piensan acerca de esta nueva forma de videos. Nunca había salido con la cámara en uno de mis videos, pero quise hacer algo diferente. Eh, Espero que sea de su uso. Vamos a ir mejorando hasta crear un proyecto bien robusto y veamos la diferencia de velocidad y de performance. Nada, hasta aquí este video de hoy. Recuerden a compartir el video si les agrada y hasta la próxima.